El presidente Trump está diseñando el segundo mayor estímulo de la historia, pero esta vez no es con cheques de estímulo, es con la Reserva Federal y su hipoteca. Déjenme explicarles. El 15 de mayo, Kevin Warsh será el nuevo presidente de la Reserva Federal. Esto tendrá un impacto directo en nuestra economía, el mercado inmobiliario y su hipoteca, pero debe entender cómo funciona porque, aunque se llama Reserva Federal, no es un banco, porque no podemos depositar dinero allí. Tampoco es una reserva, pues no cuenta con reservas de efectivo y en realidad no es federal. Así lo indica su propio sitio web. La razón por la cual esto es tan sumamente importante es porque el gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad para decirle a la Reserva Federal qué debe hacer. Pero debido a que el actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, termina su mandato el 15 de mayo. Esto implica que nuestro gobierno, encabezado por el presidente Trump, tiene la facultad de designar a un nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Y la razón por la que esto importa tanto para nuestra economía y el mercado inmobiliario es porque la Reserva Federal tiene la capacidad de hacer dos cosas. Número uno, puede fijar las tasas de interés, lo que significa que puede bajarlas o subirlas y puede imprimir dinero. La segunda razón por la que esto es tan importante es porque el presidente Trump ha dejado muy claro que su designado en la Reserva Federal hará lo que él quiera. Escuchen, ¿hay alguna duda en su mente de que las tasas de interés van a bajar? No mucha. Trump quiere tasas hipotecarias bajas para facilitar la compra de casas y fomentar la refinanciación. Pero ya ha comenzado a tomar medidas para que esto suceda sin la Reserva Federal. Por ejemplo, ha demandado que Fannie Mae y Freddie Mac procedan a adquirir $200,000 millones en valores respaldados por hipotecas para comenzar a influir en las tasas de interés y bajarlas. Hay un problema. En la economía de hoy, donde ya sufrimos un problema de inflación y además nos enfrentamos a estos elevados precios del petróleo, no se pueden bajar las tasas sin dañar la economía. Por eso, en este video, quiero analizar detalladamente cuál es el plan y qué implica esto para su dinero, su dólar y sus inversiones, y cómo crear oportunidades de inversión. Así podrá anticiparse a este cambio. Asegúrese de acompañarme hasta el final del video. Comencemos sentando las bases. Todos saben que los precios de la vivienda han aumentado considerablemente en los últimos 6 años. Y si usted decidiera comprar esta casa de $500,000 y aportara un 20% de pago inicial, es decir, $100,000, y el resto sería financiado con una hipoteca a tasa fija a 30 años. Y si fuera al 7% anual, eso significaría que sus pagos mensuales de hipoteca serían de $2,661. Pero si las tasas hipotecarias cayeran, podría ahorrar mucho dinero en su hipoteca. Si las tasas hipotecarias cayeran al 5,5%, su pago hipotecario caería a $2,271. Y si las tasas hipotecarias descendieran hasta el 4,5%, su pago mensual se reduciría a aproximadamente $2,026. Ahorraría más de $600 al mes, más de $7,000 al año. Por esto, Trump dice que EEU debe tener las tasas más bajas del mundo. Escuchen. Deberíamos pagar la tasa más baja. Espero que Scott escuche. Debemos pagar la tasa de interés más baja de todas. Sin nosotros, muchos países no podrían funcionar. Bueno, les contaré un pequeño secreto. Cuando el presidente y la Reserva Federal hablan de tasas de interés más bajas, todos se centran en el mercado inmobiliario. Pero ellos se centran en algo totalmente distinto, se enfocan en la economía y la deuda nacional. Permítanme terminar de hablar sobre el mercado de la vivienda. Luego vayamos un poco más profundo, porque lo que están hablando tiene un impacto mucho mayor en su dinero, sus inversiones y su riqueza que quieren prestar atención. Las tasas hipotecarias afectan las decisiones de compra de vivienda en el mercado inmobiliario. Cuando las tasas hipotecarias disminuyen, es más fácil comprar una casa. Al pedir $400,000 con una tasa menor, se ahorra dinero al mes. Así que permite a la gente ir y comprar esa casa y pagar menos dinero cada mes. Suponiendo que usted no salga y ahora compre una casa más grande porque las tasas hipotecarias cayeron aún más. La preocupación es que si las tasas hipotecarias disminuyen, más personas querrán comprar viviendas. Y si no contamos con más casas disponibles en el mercado, tenemos la misma oferta, pero muchos más compradores. Y si tiene más compradores compitiendo por las mismas casas a la venta, ahora estos compradores tienen que competir entre sí con más guerras de ofertas. Estas luchas de precios pueden subir los costes de las casas, causando potencial inflación. Esa es una preocupación. Pero déjenme pasar ahora al número 2, porque eso ayudará a unir todo esto en la economía. Déjenme hacerles una pregunta simple. ¿Quién se hace más rico? Cada vez que el gobierno crea un plan económico,
O la Reserva Federal cambia su política, subiendo o bajando tasas o imprimiendo dinero. Quien se enriquece no es el promedio, es el inversor. Es a lo que debe prestar atención, porque esto creará oportunidades. Por cierto, si quieres ver cómo estos cambios del presidente y la Reserva Federal crean oportunidades de inversión, he preparado una nueva clase magistral de inversión gratuita, donde te guío paso a paso para que empieces como inversor y encuentres oportunidades ocultas antes de que lleguen a los titulares. Te mostraré el marco exacto que mi firma y yo usamos para investigar oportunidades. Es una clase totalmente gratuita. Al inscribirte, obtendrás acceso a mis informes de mercado, mi boletín para inversores, totalmente gratis. Si quieres la clase y los informes gratis, solo regístrate en el enlace de abajo. Hablemos de la economía. Y más específicamente, hablemos de cómo estos cambios en el mercado inmobiliario con las tasas de interés van a impactar en la economía, porque hay muchas preocupaciones sobre la economía en este momento. Nos preocupa la desaceleración económica por la inteligencia artificial, el conflicto en Oriente Medio y los precios del petróleo. Ningún presidente desea una desaceleración económica en su gobierno, ya que nuestra economía depende del gasto. Cuanto más dinero gastas, más dinero gana alguien más. Si tú no gastas dinero, la economía simplemente no crece. Por ejemplo, si entras a Chipotle hoy y dices, ¿sabes qué? Iba a comprar el guacamole extra y también iba a comprar la carne extra. Pero no tengo nada de dinero porque tuve que pagar dinero extra en la gasolinera. Entonces no puedes comprar en Chipotle y te vas. Eso no es bueno para Chipotle. Eso no es bueno para la economía. Bueno, cuando analizamos cómo las tasas de interés del mercado inmobiliario impactan en la economía, lo primero que ocurre es que cuando las tasas de interés caen, se producen más transacciones de vivienda. Más gente compra casas. Los agentes, banqueros y empresas de títulos cobran más. Y eso significa que ahora tienen más dinero para gastar. Pero es más profundo, porque lo que vimos en los últimos 6 años, tras la pandemia, es que los precios subieron un 50% en ciertas áreas, en otras más, en otras menos. Pero hemos visto los precios subir un 50% en 6 años. Si compraste casa entre 2020 y 2024, probablemente tengas capital en ella. Y si el valor de tu casa ha subido y tienes capital en ella, en realidad no hace nada por ti, porque es solo un número invisible. Compré mi casa por $600,000. Ahora vale $650,000. No significa nada. Pero si las tasas hipotecarias caen, podríamos ver un auge en la refinanciación y un auge en personas sacando dinero de sus casas. No estoy diciendo que esto sea lo correcto. Digo que esto es lo que podría suceder porque hemos visto que esto ocurre en la historia y la historia no se repite exactamente, pero sí rima. Veamos qué pasó justo después de la pandemia. Entre 2020 y 2021 presenciamos un auge en la refinanciación, donde 14 millones de estadounidenses sacaron unos 460,000 millones en efectivo. Eso significaba que era dinero nuevo que estaba entrando en la economía, porque sabemos que cuando la mayoría de las personas obtienen este efectivo extra, no lo ahorran, no lo invierten, lo gastan. No digo que sea correcto, pero es lo que pasó entre 2020 y 2021. Pero entre 2020, 2021 y 2026, los precios subieron más. Las tasas hipotecarias han subido aún más, así que muchas personas han comprado casas en los últimos años. Tienen casas que tienen capital y tienen tasas hipotecarias muy altas. Bueno, si las tasas cayeran, hay gran probabilidad de que muchos digan, pago un 7% si refinancio a una tasa menor. Tal vez lo haga para ahorrar dinero cada mes. O también puedo sacar algo de efectivo de mi casa. De esa manera tengo más dinero para gastar. Esta es la razón por la cual empresas como Home Depot y Lowe's han estado rogando a la Reserva Federal que reduzca las tasas de interés agresivamente, porque saben que cuando las tasas hipotecarias caen, la gente tiene más dinero para remodelar sus sótanos. Tienen más dinero para remodelar sus cocinas. Pero han estado luchando porque las personas están pagando tanto dinero en su hipoteca que no están saliendo a hacer esas operaciones de remodelación que harían si las tasas hipotecarias cayeran y las personas refinanciaran con efectivo. Esto es lo que sabemos ahora. El presidente Trump ha exigido que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés. Pero la Reserva Federal, liderada por Jerome Powell, ha dicho que no. Trump no puede ordenarles nada porque la Reserva Federal no es federal.
pero Jerome Powell dejará su puesto como presidente el 15 de mayo, lo que significa que el presidente Trump podrá nombrar al nuevo presidente de la Reserva Federal y ha decidido nombrar a alguien llamado Kevin Walsh. Bueno, el presidente Trump también ha dejado muy claro que no nombraría a alguien que no hiciera lo que él quiere. ¿Qué quiere el presidente Trump? Él quiere tasas de interés muy bajas. Bueno, lo que realmente sucede es una historia diferente. Pero sabemos a día de hoy que el presidente Trump quiere sus tasas de interés más bajas y dice que no habría nombrado a Kevin Walsh si no hubiera aceptado aplicar esas tasas más bajas. Bueno, el primer punto de estas tasas de interés más bajas es reducir las tasas hipotecarias para hacer que comprar una casa sea más asequible, porque en este momento comprar una casa es muy difícil y la edad promedio de un comprador primerizo sube a 40 años. Y el presidente Trump quiere hacerlo. Esto importa porque más transacciones significan más dinero para agentes, banqueros y aseguradoras. Y la preocupación es que si las tasas hipotecarias caen, pero no tenemos muchas más casas a la venta, eso podría elevar los precios de las casas y empeorar el problema de la inflación. No quiero centrarme demasiado en eso, pero la otra parte en el lado económico es que, si las personas tienen la capacidad de refinanciar sus casas, esto podría crear un auge de gasto en nuestra economía, porque la gente tiene mucho capital acumulado y pueden empezar a retirar este capital. Y podrían usarlo para gastar como ha sucedido en el pasado, aunque hay riesgos principalmente por la preocupación de la inflación. Bajar las tasas puede empeorar la inflación, de lo que hablaré en un momento. El otro aspecto es que si la gente no tiene capital en sus viviendas y los precios caen, eso podría generar un riesgo de ejecución hipotecaria. Durante la crisis de 2008, la gente se vio atrapada con deudas mayores al valor de sus casas por la caída de precios, lo que fue nuestra segunda gran preocupación. Pero la razón principal por la que la administración Trump busca tan agresivamente estas tasas de interés bajas no es por el mercado inmobiliario. De hecho, no es por la economía. Es por esto, nuestra deuda nacional. Permítanme explicarles. Déjenme mostrarles rápidamente cómo funciona el gobierno de los Estados Unidos, ya que solo tiene una fuente de ingresos. Son los dólares de impuestos de los contribuyentes y se espera que generemos alrededor de 5 billones de dólares en impuestos. Bueno, una vez que el gobierno recauda ese dinero, procede a gastarlo. Y podrías pensar que el gobierno está llevando un presupuesto equilibrado e inteligente, que si estás recaudando 5 billones de dólares, quizás gastas 4 billones y ahorras 1. Pero no es así. De hecho, el gobierno tampoco gasta 5 billones de dólares y vive dentro de sus posibilidades. En su lugar, el gobierno gasta los 5 billones de dólares que recauda en impuestos y además se espera que gaste otros 2 billones de dólares adicionales. Por lo tanto, se prevé que el gobierno gaste cerca de 7 billones de dólares en el año 2026, lo que implica un déficit de 2 billones de dólares. Ese hueco de 2 billones se cubre con deuda. El gobierno está viviendo de sus tarjetas de crédito, ya que el gobierno debe endeudarse por unos 2 billones de dólares cada año solo para cubrir sus gastos. Esto importa y se conecta con lo anterior por dos razones. Primero, 1. ¿Qué decimos en la economía? ¿Qué impulsa la economía? Es el gasto. Bueno, ¿quién es el mayor gastador en nuestra economía? No soy yo ni tú, no es Apple, Nvidia o Tesla. Es el gobierno de los Estados Unidos, así que cuando el gobierno gasta dinero, en realidad es bueno para la economía, porque cuando el gobierno sale y crea un contrato con una empresa, esa empresa puede salir y contratar personas, pueden salir y hacer negocios y gastar dinero en otro lugar. Así que el gobierno está creando empleos cuando hacen esto. El problema es, el gobierno gasta dinero que no posee. Por lo tanto, cuando se endeudan para obtener este dinero, esto crea dos problemas. El primer problema son los intereses. Y la razón de este problema es que el gasto que más rápido crece para el gobierno de los Estados Unidos no es el ejército, ni la salud, ni la seguridad social. Son los intereses de la deuda. En 2026, el gobierno gastará $1 billón de dólares en intereses. Bueno, ¿por qué es importante? Porque solo recaudan 5 billones de dólares en impuestos, lo que significa que 20 centavos de cada dólar que pagas se destinan directamente a pagar intereses. No es para tu salud, ni para tu jubilación, ni para infraestructura o el ejército. Es simplemente para pagar los gastos del pasado. La segunda razón de este problema es que cuando se genera esta deuda, una parte significativa proviene del Banco de la Reserva Federal.
Bueno, volvamos a lo que dijimos al principio de este video. El Banco de la Reserva Federal no es un banco, no es una reserva y no es federal. Si no es una reserva, no tienen efectivo. Entonces, ¿cómo es que le prestan dinero al gobierno de los Estados Unidos? Pueden imprimir dinero. Entonces, cuando el Banco de la Reserva Federal puede imprimir este dinero, se crean más dólares de la nada. Bueno, eso suena bien, excepto que no se puede crear más riqueza. Puedes imprimir más billetes, pero no puedes generar riqueza de la nada. Cuando la Reserva Federal imprime dinero, el valor de cada dólar individual baja, haciendo que los precios de las cosas suban. Eso es lo que es la inflación. Así que cada vez que escuchemos sobre más gasto gubernamental, pensemos en la inflación. Ahora, ¿por qué esto tiene que ver con las tasas de interés y el mercado inmobiliario y todo lo que hemos estado hablando? Y la razón es por esto. Estas tasas de interés. Sí, la Reserva Federal puede recortar las tasas de interés. Eso significa que no solo tu hipoteca será menos costosa al poder refinanciar, sino que el gobierno de los Estados Unidos también podrá hacerlo. Sabemos que el gobierno gastará cerca de $2 billones que no tiene. Este déficit se suma a lo que llamamos nuestra deuda nacional. Actualmente tenemos aproximadamente $39 billones de deuda nacional. Sobre esto debemos intereses. Y es por esto que debemos pagar cerca de $1 billón anuales en intereses. Bueno, si las tasas de interés disminuyeran un 1%, esto implica que el gobierno estadounidense se ahorraría cientos de miles de millones de dólares anuales en el pago de dichos intereses. Y si el gobierno ahorra cientos de miles de millones al año, eso significa que el gobierno podría, en teoría, pedir menos dinero prestado porque su gasto habría bajado. O lo que es más probable, es que el gobierno podría gastar más dinero al tener 300 o 400 mil millones que no fueron a intereses. Ahora pueden usar esos 300 o 400 mil millones para impulsar la economía, porque a menudo hemos visto que esto pasa, sea con republicanos o demócratas. A los gobiernos no les gusta reducir el gasto. No quieren hacerlo porque esa desaceleración del gasto daña la economía. Bueno, el gasto es bueno para la economía, pero cuando gastas en deuda que tiene que ser impresa, eso empeora el problema de la inflación. Sí, creas empleos, pero no pagan lo suficiente para el costo de vida porque debes imprimir dinero para pagarlos. Y ahí es donde enfrentamos un problema muy difícil, porque o puedes luchar contra una economía en desaceleración o puedes luchar contra la inflación. No puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo porque la forma de luchar contra la inflación es subiendo tasas y contra la economía lenta es bajándolas. Ese es el dilema. Pero sí, la Reserva Federal puede bajar las tasas de interés y el gobierno puede ahorrar dinero en esta deuda. Entonces la gente empieza a pensar que quizás nuestros problemas de deuda nacional serían menos graves. Pero eso no es lo que hemos visto en la historia. Como dije, la historia no se repite exactamente, pero rima. Ahora tenemos un problema de deuda. ¿Y cómo lo resolvimos en el pasado? No fue gastando menos. Fue mediante un concepto llamado represión financiera, que significaba que el gobierno gastaría más. Esto empobreció a los ahorradores en los Estados Unidos, pero enriqueció al gobierno. Permítanme mostrarles cómo funcionó. En 1946, tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos enfrentaba una crisis de deuda similar porque el gobierno se endeudó para salvarnos de la Gran Depresión y financiar la guerra. En 1946 teníamos una deuda de 271 mil millones, mientras que nuestro PIB era de 222 mil millones, lo que significaba que nuestra relación deuda-PIB era del 121%, es decir, teníamos más deuda que economía. Y aquí es donde la gente comenzó a preocuparse por esta crisis de deuda. Ahora, para resolver esta crisis de deuda, el gobierno no gastó menos dinero para pagar la deuda. En cambio, pidieron más dinero prestado mediante la represión financiera. Miren lo que pasó para 1974 cuando terminó. Para 1974, la deuda no bajó. Subió a 475 mil millones, pero la economía creció más rápido, de 222 mil millones a 1,5 billones, lo cual significó que nuestra relación deuda-PIB descendió desde el 121% hasta situarse cerca del 25%. Este es ese gran factor.
al que la gente atiende, porque no es cuánta deuda tienes, sino cuánta tienes respecto a tus activos. Si alguien dice, tienes 1 millón de deuda, ¿es mucho o poco? Si solo tienes una casa de $300,000 y 1 millón de deuda, es mucha deuda. Pero si tienes una casa de 100 millones totalmente pagada y tienes $1 millón de deuda, bueno, ahora el $1 millón de deuda no se siente tan mal. Y eso es lo que está pasando aquí. La deuda creció, pero los activos y la economía crecieron más rápido. La relación deuda-PIB fue del 25%. Miren dónde estamos hoy. Tenemos más de 39 billones de deuda nacional, lo que significa que nuestra deuda explotó y nuestra economía creció. Tenemos una economía de 30 billones. Ahora pueden observar que nuestra deuda nacional supera a la economía, pero nuestra relación deuda-PIB se sitúa alrededor del 130%. Es peor que en 1946 después de la Segunda Guerra Mundial al comparar la situación actual. La pregunta es si veremos otra represión financiera. ¿Y cómo funcionó? Para que la represión financiera funcione, se necesitan dos cosas al mismo tiempo: tasas de interés bajas. Más específicamente, necesitas tasas de interés menores que la inflación. ¿Suena familiar? El presidente Trump quiere tasas más bajas. El presidente Trump dice que nombrará a alguien en la Reserva Federal para bajar tasas mientras la inflación sube. Pensemos en eso un segundo, porque recuerden, el gobierno de los Estados Unidos debe solicitar préstamos para financiar sus gastos, y si las tasas de interés disminuyen, ocurren dos cosas. Primero, el gobierno pagará menos dinero en intereses, pero pagarán menos a quienes prestan dinero al gobierno. Si, hipotéticamente, la inflación es del 5% y esta inversión te paga el 2% al año. Eso significa que si obtienes el 2% al año por tu dinero, pero la inflación es del 5%, estás perdiendo el 3% cada año que inviertes tu dinero. Porque si tu dinero crece a un ritmo inferior al de la inflación, esencialmente está perdiendo valor. Por eso muchos son más pobres desde la pandemia. Sus salarios y ahorros no siguieron el ritmo de la inflación. Entonces, ¿por qué alguien prestaría dinero al gobierno de los Estados Unidos si recibe una tasa inferior a la inflación? Esa es la primera parte de la represión financiera. El gobierno debe pedir prestado a tasas menores que la inflación. La segunda regla es que el gobierno casi obliga a la gente a prestar dinero a los Estados Unidos, porque la realidad es que nadie quiere invertir cuando tiene garantizado perder. Si la inflación es 5% y la inversión paga 2%, nadie invertirá a menos que no tenga otra opción o sea forzado. Entre 1946 y 1974, el gobierno puso reglas que no te obligaban. No obligaban a los fondos de pensiones, no obligaban a aseguradoras, bancos o instituciones a prestar dinero al gobierno estadounidense. Pero casi, te incitaba a hacerlo de forma que, si no lo hacías, saldrías perdiendo. El gobierno creó leyes que incitaban a prestar dinero a los Estados Unidos porque saldrías perdiendo si no lo hacías. Entonces podríamos ver nuevas leyes por parte del gobierno que inciten a las compañías, bancos, fondos de pensiones, instituciones, a gente común a prestar dinero a los Estados Unidos y perder. ¿Quién sabe? El tiempo dirá, pero sabemos que ya ha pasado antes. Esto importa porque si el gobierno pide prestado a tasas menores que la inflación, significa que esencialmente está pidiendo dinero gratis. Si el gobierno pide dinero prestado gratis, puede gastar más en la economía. Ya ves a dónde va esto. Si el gobierno es el mayor gastador y tiene más dinero porque pide prestado gratis, eso significa más dinero en la economía, lo que vimos aquí. La deuda creció, no disminuyó. La deuda creció significativamente, pero como el gobierno pudo gastar dinero en la economía y obtener ese dinero de forma gratuita, vimos que el PIB, nuestra economía, creció aún más rápido, lo cual ayudó a reducir la relación de deuda a PIB. Esto podría pasar en el futuro. No sabemos qué ocurrirá porque nadie tiene una bola de cristal. Pero esta es la conversación que empezamos a ver. Empezamos a ver más charlas sobre la Reserva Federal recortando tasas, aunque la inflación sea un problema. Si la Fed baja tasas con inflación alta, ¿cómo va a conseguir el gobierno que alguien les preste dinero? Porque cuando le haces a Kevin Warsh esa pregunta, ¿quién va a ser el nuevo presidente en el Banco de la Reserva Federal?, él dice que van a haber suficiente demanda privada para continuar prestando dinero al gobierno. Bueno, no conozco a muchos que quieran perder dinero al invertir.
Pero quizás vengan cambios. No sabemos qué pasará, pero son cosas a las que debes prestar atención porque si tienes tasas de interés a una tasa que son más bajas que la inflación, los ahorradores pierden. Quienes dependen de su salario pierden. Quienes tienen efectivo pierden. Pero los inversores ganan más. Así debes entenderlo. Si quieres aprender a invertir o hallar mejores oportunidades, tengo mi clase magistral en la descripción. Pero profundicemos un poco y hablemos de cómo esto creará oportunidades particulares, porque ahora vemos lo que está pasando. Vemos lo que Trump y la Fed han dicho sobre tasas bajas. Vemos el impacto en el mercado inmobiliario. Vemos lo que el impacto podría ser en la economía, porque ellos quieren ver más gasto suceder en la economía para ayudar a impulsar la economía. Y ahora entendemos este impacto en la deuda nacional. Ahora hablemos de qué significa esto para ti como inversor. De nuevo, no puedo decirte en qué invertir. Soy un tipo al azar en YouTube y no soy asesor financiero. Invertir tiene riesgos. Nunca tienes garantizado ganar dinero al invertir. De hecho, perderás dinero en algún momento, así que asegúrate de investigar y nunca confíes ciegamente en un tipo al azar en YouTube. Repasemos 5 oportunidades de inversión. Mi objetivo no es decirte en qué invertir, sino mostrarte cómo pensar como un inversor. El primero es el sector inmobiliario. Las tasas hipotecarias y el mercado tienen correlación directa. Si las tasas bajan, el mercado suele subir. Y si la Reserva Federal recorta las tasas agresivamente, eso podría reducir las tasas hipotecarias, lo que beneficiaría al mercado inmobiliario. Hay muchas formas de participar. Hablemos de cómo hacerlo a través del mercado de valores. Una forma es invertir en el mercado inmobiliario de EE, mediante un ETF como BNQ. Es un ETF de Vanguard que da exposición al mercado inmobiliario estadounidense. Es un sector inmobiliario diversificado. Da exposición a múltiples industrias. Si quieres algo más específico, puedes mirar algo como XHB. Es un ETF con exposición a constructores de viviendas en EUU. La idea es que si las tasas hipotecarias bajan, quizás los constructores ganen más dinero, construyan más casas y hagan más cosas. Otra opción en construcción es el ITB, un ETF con exposición al sector de construcción de viviendas. De nuevo, si vemos que las tasas hipotecarias bajan y la construcción sube, generalmente los ETF como ese se beneficiarían. La idea número 2 es una protección contra la inflación, ya que si el gobierno estadounidense continúa endeudándose con la Reserva Federal y se requiere imprimir más dinero, pues imprimir dinero podría agravar el problema inflacionario. Ya empezamos a notar un aumento en la inflación debido en parte al conflicto en Oriente Medio y a los mayores precios del petróleo, mientras que la inflación daña el valor del dólar y cuando la gente está preocupada por la inflación, generalmente compra oro. Lo que deseo que comprendan sobre el oro es que no me gusta considerarlo una inversión propiamente dicha. Prefiero verlo como un método alternativo de ahorro, ya que el oro no genera valor alguno, solo se queda ahí y te observa. Ahora, lo otro que quiero que entiendan sobre el oro es que los precios del oro no siempre suben y bajan. Por ejemplo, cuando sucedió la crisis de 2008, el precio del oro se disparó. Subió hasta 2012 debido a la gran impresión de dinero y al temor de que el dólar colapsara. Pero en 2012 la economía se recuperaba y el dólar se salvó, así que el oro cayó en 2012. Siguió bajo en 2013, 14, 15, 16, 17 y 18 y 2019 hasta 2020. Con la pandemia, volvieron a imprimir dinero y el oro ha subido desde entonces. Si el temor a la inflación disminuye, el precio del oro también sufrirá. Comprendan cómo funciona el oro como protección inflacionaria. No me gusta considerarlo una inversión real, pero si quieres comprar oro, puedes comprar el oro físico o puedes invertir en un ETF que te dé exposición al oro en papel. Un ejemplo de eso es GLD. Luego, la idea número 3 son los TIPS. TIPS. Esto se popularizó mucho durante la época del COVID, ya que un TIPS es, en esencia, un préstamo otorgado al gobierno de los Estados Unidos. Al principio, al escuchar esto dirán, Jasprit, ¿no mencionamos que el gobierno no pagará tasas de interés elevadas? La respuesta es afirmativa, porque los TIPS son bonos del tesoro protegidos contra la inflación. El concepto es que la tasa de interés que recibirán por su préstamo variará dependiendo del nivel de inflación. Y si ocurre más inflación, entonces vas a obtener tasas de interés más altas aquí. No obtendrás rendimientos enormes para vencer la inflación y ser rico. El punto es que si desean colocar su dinero en un lugar donde estén protegidos contra una inflación más alta, esta es una alternativa. A unos les gusta y a otros no, pero quiero que conozcan las opciones. Una forma de exponerse a estos bonos del tesoro, o sea, préstamos protegidos contra la inflación al gobierno de EEUU. Una forma de lograrlo es mediante algo como SCHP.
La cuarta opción sería simplemente invertir su capital en la economía de los Estados Unidos. Porque si crees que esto va a funcionar y la economía va a crecer mucho, una forma de exponerse a la economía es invertir en el S&P 500. El S&P 500 agrupa a las 500 empresas más grandes del mercado. Existen fondos cotizados como SPI que les brindarán exposición únicamente a las 500 empresas más grandes del mercado bursátil. Lo bueno es que si una empresa empieza a tener problemas, será expulsada del S&P 500 y reemplazada por alguien más. Y no tienes que hacer nada. Por ejemplo, Sears antes estaba en el S&P 500. Cuando tuvieron problemas, los sacaron y reemplazaron por otra empresa. Y Sears terminó en bancarrota, pero eso no importaba si tenías el S&P 500, porque al tener problemas fueron expulsados automáticamente y reemplazados por otra empresa. No haces nada. Y luego la idea número 5 es si dices, ¿sabes qué, Jaspreet? No sé, quiero tener más diversificación fuera de los Estados Unidos, porque todo esto me suena muy arriesgado, pero también puedes invertir en países que no sean los Estados Unidos. Aquí hay un par de ejemplos. Hay muchas formas de hacer esto, pero por ejemplo, BEA es un ETF que te da exposición a países desarrollados de todo el mundo. Son las economías más grandes y establecidas del mundo. O si quieres que sea un poco más arriesgado, quieres ir a los países de mercados emergentes, los países más pequeños, los países más ágiles que tienen más riesgo para un retorno potencial. Ahora puedes invertir en algo como UBOBO, que te dará más exposición a los países de mercados emergentes. Ahora puedes ser más específico. Puedes invertir en países individuales como India, o China, o Japón, o Alemania. La idea es que si desean diversificar fuera de los Estados Unidos, existen opciones para lograrlo. Lo que hablamos en este video es que el presidente Trump nombró a un nuevo presidente en la Reserva Federal, Kevin Walsh, que empieza el 15 de mayo. Esto importa porque la Reserva Federal no es federal. El presidente Trump no puede dar órdenes a la Reserva Federal, pero dado que el actual presidente dejará su puesto, al menos en su función como presidente, el presidente Trump puede nombrar a alguien más y ha elegido a Kevin Walsh. ¿Por qué importa? Porque Trump dice que no nombrará a alguien que no quiera reducir las tasas de interés. Para bajar las tasas de interés, la Reserva Federal necesita una mayoría de votos. Hay 12 miembros con derecho a voto en el Banco de la Reserva Federal. Y ahora el presidente Trump cuenta con una persona más que parece votará a su favor. Bien. El punto original de este video era el mercado inmobiliario, porque muchos quieren entender cómo impactará esto al mercado, las tasas hipotecarias y todo lo demás. Si la Reserva Federal baja las tasas, las hipotecarias pueden bajar. A medida que las tasas hipotecarias disminuyen, esto puede afectar al mercado inmobiliario, ya que comprar una casa de $500,000 se vuelve más accesible debido a que los pagos hipotecarios serán menores. Hay una preocupación de que si no hay nueva oferta de casas, habrá más compradores queriendo aprovechar las tasas hipotecarias más bajas, lo cual podría llevar a un incremento en los compradores. Si la oferta se mantiene constante, los precios podrían subir, agravando el problema de la inflación que ya es grave. El segundo punto es cómo este cambio inmobiliario afectará la economía, porque nuestra economía depende del gasto. Al comprar más casas, los banqueros, agentes y compañías de títulos ganan más dinero. Pero eso no es todo. Sabemos que cuando la gente tiene patrimonio y las tasas bajan, la gente suele refinanciar para obtener efectivo y gastan ese dinero. No lo ahorran ni lo invierten, lo gastan. Ya hemos visto esto antes. Si vemos este aumento en el gasto por las tasas bajas, podría ayudar a estimular una economía que ha luchado por la IA, la inflación y los precios del petróleo. La mayor preocupación es la deuda nacional. El gobierno de Estados Unidos tiene $39 billones de deuda, y eso es porque gastamos billones de dólares cada año que no tenemos. El gasto que más crece para el gobierno son los intereses, porque 20 centavos de cada dólar que pagas en impuestos van directo a intereses. Hay dos razones. Primero, gastamos dinero que no tenemos, y segundo, tenemos tasas más altas. La idea es, si las tasas de interés bajan, esto permite al gobierno refinanciar la deuda de $39 billones a tasas de interés más bajas. Eso ahorraría al gobierno de Estados Unidos cientos de miles de millones al año. El gobierno podría ahorrar ese dinero, pagar la deuda o gastarlo en la economía. Si gastan ese dinero en la economía, pueden ayudar a hacerla crecer, lo cual se relaciona con lo que hablamos sobre la represión financiera, porque hemos visto crisis de deuda en el pasado. La última vez fue tras la Segunda Guerra Mundial. En el 1946, la deuda era del 125% del PIB. Cuando la deuda era del 120-125% del PIB, era un gran problema. Y ahí comenzó la represión financiera.
El gobierno y la Fed fijaron tasas artificialmente bajas, menores a la inflación. Y luego el gobierno forzó, o más bien obligó a las entidades a prestar dinero al gobierno a una tasa inferior a la inflación, lo que significó que los ahorradores se empobrecieron. Y el gobierno se hizo más rico porque ahora piden prestado gratis e invierten en la economía, ayudándola a crecer. En los años 70, la deuda respecto al PIB cayó al 25%. La deuda no cayó, creció, pero la economía creció más rápido. El gobierno podía pedir prestado gratis e inyectar ese dinero en la economía. Hoy ya escuchamos que el gobierno quiere bajar las tasas. La Reserva Federal quería bajar las tasas. Ya vimos la alta inflación. Si vemos más préstamos al gobierno con tasas bajas, ¿podría crear la oportunidad de repetir esta represión financiera, no para borrar la deuda, sino para hacer que la deuda sea menos valiosa, para inflar el valor de nuestra deuda nacional? Ahora, ¿veremos que esto sucede? Finalmente veremos más a partir del 15 de mayo cuando veamos lo que Kevin Walsh realmente hace, porque ahora todo se basa en cosas que la gente dice. Y lo que sabemos es que con cada político, a veces la gente dice cosas que luego no hace. Así que aún no sabemos qué pasará. Pero esto es lo que debes vigilar como inversor, porque cambiará la economía, el valor del dólar y las oportunidades de inversión. Y luego hablamos sobre las oportunidades de inversión, que podrían ser en el mercado inmobiliario, ya sea el mercado general de Estados Unidos, constructores de viviendas o empresas de construcción. Luego, hablamos de invertir en oro como una forma de proteger tu dólar contra la inflación. Hablamos de invertir tu dinero en TIPS como una forma de invertir en bonos del tesoro protegidos contra la inflación, que es un préstamo al gobierno. Luego hablamos de invertir en la economía estadounidense, como el S&P 500, o también de invertir en países extranjeros fuera de Estados Unidos. Muchas cosas cambian. Los mantendré informados con resúmenes del mercado. Si se inscriben en la clase magistral, también los recibirán. Si este video te fue útil, el mejor agradecimiento es una recomendación. Comparte este video con un amigo, familiar, colega o inversor para seguir difundiendo esta educación financiera. Gracias. El presidente de China acaba de decir que el orden internacional está, entre comillas, desmoronándose en el caos. Vamos a escuchar. El orden internacional se está desmoronando en un caos total. Debemos fortalecer la comunicación, consolidar la confianza mutua, cooperar estrechamente y oponernos a la regresión del mundo.